Hola, buenos días, amigas y amigos de Colombia. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Janet Hernández López. Soy profesora de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac, Puebla, coordinadora de posgrados. Además, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada también de la Universidad Panamericana en la maestría en Derecho Procesal Constitucional. Y bueno, egresada también de la Universidad de Alicante, España, en la maestría de argumentación jurídica. El día de hoy quiero que platiquemos un poquito acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por el término niños, niños y adolescentes, vamos a considerar aquellos menores de 18 años. Existen países donde la minoría de edad se da hasta los 21 años y en otros lugares donde ocurre, bueno, en algunos estados se da a partir de los 16, pero para efectos de esta plática entenderemos por niñas, niños y adolescentes aquellos que tienen menos de 18 años. Bueno, la plática se centrará en tres puntos principalmente. En primer lugar, quiero hacer referencia al principio del interés superior del menor. En segundo lugar, quiero mencionar los derechos que tienen estos menores de edad. Y tercer lugar, vamos a hablar un poquito acerca del acoso escolar, en qué consiste el acoso escolar. Y para finalizar, quiero reflexionar un poquito acerca de un caso para ejemplificar este acoso escolar. Bueno, en este sentido, quiero comentarles que el principio del interés superior del menor comprende varias dimensiones o funciones. Significa o sirve como pauta interpretativa para las normas y actos en donde tengan injerencia los derechos de estos menores de edad. También sirve como un principio jurídico rector que existe una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad correspondan a los niños. En este sentido, el principio de interés superior del menor ordena a las autoridades de todo el Estado, ya sea México, Colombia o cualquier otro país, que la protección de los niños se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, es decir, que los niños sean protegidos con una mayor intensidad. Uno, justo por el tema de la minoría de edad, y otro para favorecer su pleno desarrollo y su formación integral. Sabemos que nuestros niños, nuestras niñas están en plena formación y que todo lo que les ocurra de aquí a esa edad va a tener implicaciones ya cuando sean adultos. Incluso no solo cuando sean adultos, a veces dentro de la misma minoría de edad. Bueno, aquí volvemos al punto, la obligación de los estados de proteger los derechos de las niñas constituye una obligación que no solamente está prevista en las constituciones de nuestros países, sino que también está en muchos instrumentos internacionales. Tenemos, por ejemplo, la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, también la Convención sobre los Derechos del Niño, que lo establece, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, existen muchas resoluciones de diferentes cortes, en este caso la Corte Mexicana ha emitido muchos criterios jurisprudenciales en donde hace referencia al principio del interés superior del menor. También la Corte Interamericana en materia de derechos humanos se ha referido en diversas ocasiones a el interés superior y también que estos niños merecen una especial protección y que de manera reforzada. Esto lo ha hecho en muchas de sus sentencias, en donde, por ejemplo, textualmente dice, el Estado debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del menor. En este sentido, así lo resolvió en el asunto Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay en una sentencia de septiembre de 2004. En México, este principio está sostenido, está contemplado en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, si les parece bien. En este sentido,
cuando un niño está siendo víctima de alguna violencia, el Estado debe prestar mayor diligencia y debe de estar con mayor, o debe prestar mayor atención justo por el tema de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros menores y porque además, justo por esta minoría de edad, pueden tener cualquier violación o cualquier daño que tengan, puede tener efectos devastadores y lo puede intimidar para el desarrollo de su personalidad. Bueno, ahora bien, vamos a hacer un poquito referencia a los derechos de las niñas y de los niños. En este sentido, quiero leerles un poquito unos documentos que tengo aquí a la mano. Dice, algunos antecedentes de la protección especial a la niñez se ubican en Francia, donde a mediados del siglo XIX la legislación comenzó a proteger en su medio de trabajo y a garantizar su derecho a la educación. Otros se actualizaron en la comunidad internacional el 26 de diciembre de 1924, donde se adoptó la primera Declaración de los Derechos de los Niños, conocida como Declaración de Ginebra, de la cual ya habíamos comentado. Bueno, en este sentido se reconocen y se reafirman diversas prerrogativas y responsabilidades para los adultos. Entre los deberes que se asume o que asume la humanidad en relación con los niños, tenemos que el niño se ha puesto en condiciones de desarrollarse normalmente, material y espiritualmente. También que al niño hambriento se le alimente, que al enfermo se le atienda, que al deficiente se le ayude, al desadaptado se le reeduque, al huérfano y al abandonado se les recoja y se les ayude. Que el niño sea el primero en recibir un auxilio en caso de siniestro. Que se le coloque en condiciones de ganarse la vida y se le proteja de cualquier explotación. También que se le eduque y que se le fomente cualidades al servicio de él mismo y al servicio de los demás. Bueno, en 1934, la Asamblea General de Sociedad de Naciones Unidas aprobó el texto de la declaración, ante la cual los países que la firmaron prometieron incorporar sus previsiones en su legislación. Pero es en el año de 1959 donde los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño. En este sentido, se buscó que la infancia fuera más feliz y que gozara de los derechos que le correspondían. Y se exhortó a todos quienes estaban a su cuidado y a la sociedad, a las autoridades, a que reconocieran y cumplieran todas estas prerrogativas a través de medidas legislativas que se adoptaran progresivamente. A raíz de todo esto, obviamente los países en las constituciones buscaron proteger los derechos de los niños. Bueno, protegerlos y además reconocerlos, porque muchas veces ni siquiera estaban reconocidos. En la Constitución mexicana están establecidos en el artículo 4 y también México ha suscrito la Convención sobre los Derechos de los Niños. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero comentarles algo que se me hace muy importante. Una de estas prerrogativas que se establecieron para esta época es a gozar de una protección especial y contar con las oportunidades y servicios para que pudieran desarrollarse en todos los aspectos, para lo cual se atendería al interés superior del menor. También se buscaría que estos pequeños recibieran tratamiento, educación y cuidados especiales. Sobre todo también a quienes tuvieran algún impedimento o algún tema de discapacidad o capacidades diferentes. Bueno, aquí mismo se dijo, a crecer bajo el amparo y la responsabilidad de sus padres cuando sea posible, en un ambiente de afecto y seguridad por su parte, los niños gozarán de cuidados especiales a cargo de las autoridades públicas, a recibir educación en las etapas fundamentales de su vida y a disfrutar de sus juegos y recreación. Bueno, eso es un poquito de los primeros derechos que se le establecieron o que se reconocieron a favor de nuestra niñez. Que estoy haciendo especial mención en el cuidado por parte de los padres y por parte de todas las autoridades. Si se dieron cuenta, también me referí un poquito al tema de la educación. Bueno, quiero comentar que
como estas declaraciones o estos documentos carecían de fuerza vinculatoria, o sea, que obligaran o que tuvieran alguna sanción para los países que las incurrieran, se pensó en el año de 1989 en ya crear la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y fue así como se emitió esta declaración, o esta convención, perdón. Para este entonces, la convención se compone en este sentido en 54 artículos, en los cuales se establece el respeto a los derechos de los menores y se garantiza su aplicación a todos por igual. Bueno, quiero comentar que aquí nuevamente se hace mención de este interés superior del menor con el que comencé hablando. También se hace mención a que se les debe de asegurar la protección y el cuidado que se requiera para su bienestar. Luego, algo muy importante y sobre todo para nuestro tema de acoso escolar. Se debía procurar que las instituciones, servicios y los demás que tuvieran a su cargo su responsabilidad a algún infante debían cumplir con las normas relativas a su seguridad, sanidad, número y competencia personal para una supervisión adecuada. Por supuesto, también se les considera su derecho a la educación, su derecho a la alimentación, el derecho a que justo a una vida, a su supervivencia, a que se busque su pleno desarrollo. Todo esto a que sean escuchados, porque muchas veces nuestros niños no son escuchados, que sean escuchados y que participen en los juicios en donde a veces se ven involucrados, llámese pérdida de patria potestad, custodia, de temas de divorcio, justo del tema que vamos a hablar más adelante, acoso escolar y muchos, muchos otros juicios en donde los menores pudieran verse involucrados, ¿no? Bueno, pues entonces, estos son un poquito los derechos de los niños a los que quería hacer mención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa referente al acoso escolar? Hay un psicólogo de nombre Dan, que fue el primero que hizo mención a la palabra de bullying. Este bullying o esta palabra es un término que se utiliza normalmente de carácter anglosajón. Para efectos de esta plática, quiero comenzar o quiero tratar el tema de acoso escolar o precisar el tema del acoso escolar. El acoso escolar constituye cualquier violencia física, psicológica o mental que se le haga al niño o a la niña o al adolescente mientras se ubica en una institución educativa, sea de índole privada o sea de índole pública. En muchos de los casos se pensó que tenía que ser una conducta con toda la intención de lastimarlo, pero la doctrina se ha dado a la tarea de decir, bueno, pues, ¿cómo vamos a comprobar? Y sobre todo, más que la doctrina, el medio judicial, cuando se llegan estos asuntos a las cortes, ¿cómo vamos a comprobar la intención? Porque a veces quien está dañando o quien está victimizando a un menor desconoce que lo está dañando o que lo está violentando. Ajá. Entonces, se trata de esta conducta de hostigamiento en donde le está causando un malestar a esta pequeña o a este pequeño o a este adolescente. También se llegó a pensar cuando se definió esta palabra que solamente iba a ser entre compañeros, ¿no? A lo mejor entre otros niños, sus compañeros de clase, no sé. Pero se dijo, después se llegó al acuerdo, que también la conducta de acoso escolar la podía realizar algún profesor, profesora o personal docente o de tipo administrativo de esta misma institución de educación. Entonces la podía realizar cualquier persona. Para efectos de hacer más fácil la protección de los niños. Acuérdense que los niños merecen, volvemos al punto, una doble protección. Una, por el hecho de ser menores de edad o que los coloca en una situación de vulnerabilidad y otra justo por este principio de interés superior del menor. Bueno, entonces en esos términos no se quedó que iba a ser este tipo de conductas. Las conductas pueden ser de acción o de omisión. ¿Qué quiere decir acción? Bueno, pues a lo mejor
el estarle pegando al niño, el estarle haciendo ciertas gesticulaciones en la escuela, el estarle diciendo, tú no sabes, tú no tienes las capacidades, tú eres muy lento, tú para qué te esfuerzas si no lo vas a lograr, probablemente. Y un caso que quiero comentar, le decían, pues tú estás, pues no tienes la capacidad mental, estás medio, tienes trastornos mentales o tienes déficit de atención y por eso estás mal. Todos estos comentarios, o bueno, cuando no hemos escuchado de, es que esta niña cachetoncita, o este niño bigotón, o esta niña bigotona, o esta niña media regordita, o esta niña media lenta o cosas así que realmente están dañando a nuestros niños, y todas estas acciones, volvemos al punto, son acciones en donde de alguna manera le estamos diciendo constantemente o por palabra o de alguna manera por gestos a esta niña haciendo sentir mal o a este niño haciendo sentir mal. Pero también pueden ser por omisión, ¿no? A lo mejor inconscientemente o los están aislando a este niño o no se le está incluyendo en ciertas actividades grupales, de alguna manera se le está dando un trato diferente respecto del demás grupo. Y esto, volvemos al punto, no solamente lo pueden hacer las compañeritas y los compañeritos, sino que también lo pueden hacer en su momento los profesores y las profesoras, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a los niños los sientan en el rincón y los dejan ahí y no les hablan, ¿no? O que la misma maestra o los compañeritos, quien sea, dice, tú no le hables, no le hagas caso, no lo peles, tú déjalo, tú ignóralo, ¿no? Y esta situación de aislamiento en donde el niño o la niña se coloca, pues obviamente va dañando su autoestima y su pleno desarrollo psíquico, mental y emocional. Pero para todos estos casos, obviamente el Estado está para protegerlos, pero no solo el Estado. Justo yo les acabo de leer los derechos de los niños y decíamos que quienes estén a cargo de su cuidado, llámese papás, autoridades educativas públicas o privadas. Bueno, pues, entonces, todas estas conductas hacen que el niño vaya bajando o que vaya demeritando su autoestima. Lo van a afectar, por supuesto, en su derecho a la educación, en su derecho a la dignidad y su derecho a la integridad, sobre todo. Y en algunos casos también se ve vulnerada se le está siendo discriminado, ¿no? Puede ser que no todos los casos de acoso escolar le causen una discriminación. Por ejemplo, podría causársele una discriminación si a consecuencia de algún padecimiento que tenga la niña, el niño o el adolescente, pues se le está excluyendo, ¿no? A lo mejor me imagino a alguien que anda en muletas, que decide, tú no juegas porque estás mal, porque estás cojito o porque estás cojita, o tú no vas a participar en clase porque no ves bien, o no vas a leer frente al grupo, o no vas a poder participar en el concurso de oratoria o en el de canto o en el que sea, porque apenas si puedes hablar, te trabas mucho al hablar. Entonces, imagínense, todas estas conductas, pues obviamente van dañando a esta niña y este niño. ¿Por qué? Porque a su dignidad y porque a su integridad y por qué a su educación. Bueno, pues porque la dignidad es la base de todos los derechos. A partir del derecho a la dignidad que tenemos todos y todas, se desplagan o se desplayan los demás derechos que tenemos como seres humanos. Entonces, pues obviamente si se le está tratando mal, si se le está violentando, pues se ven mermados otros derechos, se ven lastimados otros derechos. Su integridad, porque el acoso escolar sí puede ser a lo mejor un golpe, pero también puede ser, como ya dijimos, una omisión o una palabra, un gesto,
cualquier cosa de este tipo. Y esto va dañando, nos puede dañar físicamente, nos puede dañar emocionalmente y por supuesto mentalmente, ¿no? El hecho de que se vaya deteriorando el autoestima de nuestras niñas, de nuestros niños y de los adolescentes, por supuesto que de alguna manera van a tener un efecto desafortunadamente psicológico y no solo psicológico. ¿Cuántos niños no vemos que están deprimidos o que no paran de comer o que no quieren comer o que no quieren ir a la escuela? Vemos que tienen bajo rendimiento académico, que tienen mucha flojera para levantarse, para ir al colegio. Y bueno, ahorita que estamos en el tema de la pandemia, probablemente no estén acudiendo a sus escuelas y no estén recibiendo física o presencialmente este tipo de conductas. Pero podemos verlas también, estas bromas, que podría llamarse broma, que se están dando también a través de los medios digitales. O sea, ya no es exclusivo del acoso que se da en las aulas. Sobre todo por ahora, ¿no? Que estamos trabajando desde línea, los niños están tomando clases a distancia, sino que también ahí lo vemos reflejado. Ajá. ¿Cuántas veces escuchamos comentarios que se hacen entre ellos y que a lo mejor el niño ni siquiera puede defenderse o no sabe defenderse o no quiere defenderse por el temor con el que ya vive, ¿no? Y debemos prestar atención a nuestros niños, no solo como papás, hermanos, tíos, autoridades, sino también como profesores y profesoras. Debemos estar al pendiente porque es responsabilidad, como lo dije hace un rato, estar al cuidado de los infantes que están en las escuelas. Es el deber de cualquier maestro, de cualquier maestra, de estar al pendiente de todo este tipo de situaciones. Puede ocurrir que la violencia, como se los dije, también sea por omisión. Me imagino el caso de una maestra o un maestro que está permitiendo que los compañeritos del salón lastimen verbalmente o con gesticulaciones a una niña y que no haga nada para evitar esta conducta, ¿no? Puede ser llamándole la atención a sus demás compañeros o platicando con ellos, porque yo creo que la mejor solución siempre va a ser pues el diálogo, la comunicación y o llamar directamente a los papás de los niños que están lastimando a esta menor o a este menor para platicar con ellos y sensibilizarlos de la problemática que está ocurriendo, ¿no? En este sentido, quiero comentarles un caso muy importante en México. Es un amparo directo que se resolvió en el año 2015 y lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde justo una mamá vio ciertas conductas como la baja de calificaciones y que el niño ya no quería ir a la escuela, vio estas conductas del niño, obviamente, pues como mamá se preocupó, lo llevó ante psicólogos a ver qué estaba pasando, platicó con el niño, incluso le detectó ciertos moretones y gracias a esto, pues acudió a la escuela y habló con sus maestros y sus maestras y en un principio los maestros pues le dijeron pues que solamente el niño era inquieto, que era hiperactivo y todo esto, pero no prestaron mucha atención de lo que realmente, de la problemática que realmente ocurría en el colegio, ¿no? Derivado de más comportamientos anormales por parte del niño, la mamá pues obviamente ante una preocupación mayor, lo llevó ya, como les dije, ante un psicólogo y el psicólogo, además de que se dio cuenta de que pues si el niño tenía un trastorno de déficit de atención, pues que justo estaba recibiendo un trato de alguna manera acosado, bueno, era acosado en la escuela, un trato en donde lo estaban lastimando en la escuela, tanto física, porque ya tenía los golpes, como emocionalmente. Y por eso este niño estaba un poco irritable, estaba un poco triste, estaba aislado porque tenía ya comportamientos de aislamiento frente a la sociedad, no quería convivir y todo derivado de esta situación. Bueno, pues ante tales hechos, la mamá llevó este diagnóstico a la institución y les comentó a las maestras y a los maestros para que se sensibilizaran ante lo que estaba padeciendo
este pequeño. Desafortunadamente hicieron caso omiso las autoridades educativas, en este caso las profesoras y todo esto, y pues la mamá terminó sacando de la escuela a este niño y ahí vemos cómo está afectado su derecho a la educación. Empezó a recibir clases desde su casa porque justo este niño pues ya estaba pues aislado completamente y con temor a que ser agredido nuevamente, agredido verbalmente y físicamente por sus demás compañeritas y compañeritos, ¿no? ¿Qué pasó después? La mamá llevó este asunto a las diversas instancias judiciales, desde la primera, segunda, fue muy difícil probar justo todo este tema. Como yo les decía, el tema de cómo compruebas la intención de dañar de un niño, de una niña o de una maestra, ¿no? Y sin más, si le recaía esta prueba justo a la mamá de este menor, entonces solamente estaban al dicho o a lo que el niño comentaba frente a su mamá y frente al psicólogo. Entonces también se presentaron como pruebas lo argumentado en su momento por el psicólogo, incluso una declaración que hizo una maestra ya después de mucho tiempo, en donde le estaba ofreciendo disculpas a la mamá por lo acontecido con el menor. Se tomaron como esto, pero no bastó para el juez valorar estas pruebas, no le concedió la razón. Y es por eso que este asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde un tribunal colegiado, dada la importancia del tema, porque era la primera vez, o era de las primeras veces que se iba a tratar en la Corte Mexicana el tema del acoso escolar, era necesario, se estaba pidiendo que la Corte Mexicana conociera de él y resolviera y estableciera un precedente para que este tema no volviera a ocurrir. La Corte, en la sentencia, hace un estudio pormenorizado de justo de cómo se entiende este término, qué debemos entender. Justo trata de quitar elementos como la intención de causar este daño, trata de quitar también o hacerlo más general, diciendo que puede ser maestros, maestras o cualquier persona que esté en la institución educativa quien comete el acoso escolar, en atención y apoyo a una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, porque hay otros estudios y hay otra doctrina que decía, pues como se los comenté hace un rato, pues que no, que solamente el acoso escolar se daba entre compañeritos y compañeritas, ¿no? Y que además tenía que ser como muchas conductas reiteradas, cosas así por el estilo para que se configurara, pero obviamente para buscar proteger realmente a este niño que estaba siendo maltratado y que de alguna manera ya tenía una consecuencia psicológica y también emocional y de autoestima que lo estaba lastimando, pues para protegerlo de una mejor medida, tomó en consideración todos estos elementos, incluso analizó diversas estadísticas en donde vio que no es un problema solamente de México, sino que es un problema a nivel mundial, que constantemente el tema del acoso escolar ha crecido y se le empezó a dar justo importancia a partir de los años 70, pero desafortunadamente, lejos de ser un tema que vaya disminuyendo, es un tema que se va incrementando y que yo creo que va traspasando fronteras porque ya no solo se queda, como lo dije hace un rato, en el salón o en la escuela, sino que ahora con el tema de las redes sociales, pues también pasa al celular, pasa a todas las redes sociales. Imagínense que se estén burlando de una niña, de un niño, a través, no sé, me imagino Facebook, Instagram, o a lo mejor otros medios que pudieran, Twitter, ¿no? De difusión social. El alcance que esto tiene y el daño es aún mayor para estos pequeños. Entonces, la Corte, preocupada por esta situación, justo estableció esta definición de acoso escolar, también estableció la forma de cuantificarlo,
de que había una forma de ver el daño moral y de cuantificar el daño económico. Obviamente, ¿cómo se hace? Pues tomando en cuenta los gastos que la mamá había devengado por el tema psicológico y los gastos que de alguna manera esto le va a ocasionar a futuro, porque debemos estar conscientes que nuestra infancia, todo lo que viva el día de hoy, todo lo que acontezca en su día a día, le va a traer una repercusión, no para solo este día, sino en todo su desarrollo como ser humano. Entonces, no sabemos desafortunadamente las consecuencias tan graves que, que pueda sufrir una niña, un niño, un adolescente. Entonces, afortunadamente, en este caso se resolvió a favor de la mamá. La sentencia fue muy buena y obviamente se buscó que los jueces de alguna manera nuevamente buscaran hacer justicia y resarcir el daño para esta mamá y sobre todo para este niño, ¿no? Se le dio mayor validez y se le escuchó al niño con las pruebas, con las testimoniales que se habían dicho, ¿no? Yo creo que también el decir, no, no es cierto, el niño solo dice mentiras, es una forma también de revictimizar a nuestros niños y de que ellos pierdan la confianza de sus padres, de sus amigos o de sus mayores, ¿no? Yo creo que este derecho de que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados es básico. O sea, la primera forma de darnos cuenta si algo está mal con ellos o si algo están padeciendo es escucharlos, ¿no? Sí vamos a darnos cuentas a través de su comportamiento, pero probablemente si no somos tan observadoras o tan observadores, pues no lo vamos a alcanzar a percibir. Pero si los escuchamos, si les ponemos atención a lo que nos están manifestando, es la forma en la que los vamos a poder ayudar. Déjenme les cuento otro caso de acoso escolar. Bueno, tengo un amigo conocido que ahorita ya en su edad adulta, ya en la universidad, presenta cáncer. De alguna manera, este cáncer está en una parte viril importante. Eh, no voy a hacer mención de específica de qué, pero es este cáncer y a raíz de todo esto y de las pláticas con oncólogos, con doctor, con urólogos, con todo esto, el niño o el joven o ya el adulto empieza a contar y empieza a narrar que desde pequeño él era víctima de acoso escolar, que en todas las escuelas en donde él había estado era lastimado de una u otra forma. En algunos casos se le aventó, se le metió a un bote de basura grande, se le aventó por las escaleras. En otro caso, pues incluso lo tiraron de las escaleras y debido a esto se fracturó un brazo. Y eran muchos, eran desde insultos, gestos, se le aislaba en el grupo de los demás compañeritos. Entonces, toda esta vivencia que tuvo desde la infancia hasta su edad adulta desencadenó, a decir de los médicos, pues en el cáncer que estaba viviendo, ¿no? Porque toda esta tensión psicológica era la que le había ocasionado de alguna manera esta enfermedad. Digo, probablemente ahorita como profesora o como profesor desconocemos si esto científicamente sea así o no, pero por supuesto que debe tener una afectación si toda tu vida, desde la infancia hasta la edad adulta, te están agrediendo y no haces nada o no hace quien tenga a tu cuidado, quien esté a tu cuidado, hace algo para protegerte. Entonces, volvemos al punto. La responsabilidad es compartida. En el momento de que una mamá, un papá o quien sea deposita su confianza al llevar a su hijo o hija a una institución educativa, en estas autoridades, las autoridades deben de prestar una atención especial sobre todos estos casos, deben de estar al pendiente, deben procurar cuidarlos, sensibilizarlos,
Ya no estamos en la época en donde de alguna manera se permitían medidas disciplinarias, contratos crueles, o sea, como la época del reglazo, en donde se le pegaba al niño para que aprendieran con una regla, o se le pegaba con el borrador, o se le aventaba un gis o algo. No, no estamos en esa época. Yo creo que la forma en que las niñas, niños y adolescentes puedan acudir a su escuela es cuando van contentos, cuando van felices, cuando tienen un trato digno, cuando se les reconoce de alguna manera la capacidad que tiene en sus diversas modalidades, ¿no? Probablemente exista la niña inquieta, el niño inquieto, el niño juguetón, el niño que se distrae, y creo que a todas y todas nos pasa, pero es responsabilidad de las profesoras, de los profesores y de las instituciones educativas estar al pendiente de todo esto. ¿Y por qué digo que tanto instituciones educativas públicas como privadas? Porque el tema de la educación, en el caso mexicano principalmente, es una responsabilidad del Estado que está establecida en el artículo 3º constitucional. Y la educación debe brindar seguridad, debe brindar paz, incluso creo que ahí en el mismo artículo dice que se debe brindar amor, bienestar, fraternidad, debe buscar que se abran lazos de solidaridad para los niños, debe fomentar valores. Pero como les dije, es una responsabilidad del Estado. Y el Estado, cuando da su autorización a ciertas instituciones privadas para que presten este servicio de educación, obviamente le está también trasladando todos estos valores que ya están establecidos o todos estos deberes que ya están establecidos en el artículo 3º, y por supuesto esta institución educativa debe llevarlos a la práctica. O sea, no podría eximirse de su responsabilidad una institución privada, pues por el hecho de ser privada y no pertenecer al Estado, pues de su responsabilidad. Tenemos que estar al pendiente de que las niñas y los niños se desarrollen plenamente en cualquier ámbito y sobre todo en el ámbito escolar, que es el que estamos tratando el día de hoy. Bueno, espero que esta reflexión les guste, les agrade. Cuídense mucho, cuidemos a nuestra infancia y que estén muy bien. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.